Queridos amigos, estamos comenzando un nuevo mes, un nuevo paso en el camino de nuestra vida, que ciertamente es mucho más amplia y más extensa que la vivencia, también amplia y extensa, de este momento. Ciertamente podríamos decir en este contexto que estamos atravesando un momento dramático, el miedo a enfermarnos, la situación económica que golpea y nos golpea de distintas maneras a unos y a otros, muchas familias que quedan al margen, muchas familias también luchando ante diversas adversidades, incluso esa fortaleza psicológica, esas ganas de mirar para adelante, de seguir, de no bajar los brazos, a veces parece que está fallando. Y precisamente en este escenario, el estar sereno, el confiar en Dios, el mantener viva la esperanza, parece una cuestión que no es tan fácil ni tan simple. Pero precisamente a eso viene esta fiesta. Yo creo que en todo este camino y en todo este recorrido, Dios nos va como jalonando. Es como cuando uno hace una carrera así, larga, y va viendo más allá del cansancio físico, más allá de todo, pero hay cosas que le marcan que va llegando como a la meta o que va por el buen camino, como mojones que se va viendo. Como yo digo, cuando vamos en la peregrinación a Luján, cuando vemos las agujas de la basílica, y quizá es el tramo más corto, pero que es el que más cuesta porque se nos viene encima todo el cansancio, pero uno pone la mirada en eso y siente que ahí está el horizonte. Y por eso, precisamente en estos momentos, Dios nos invita a la santidad. En la crisis, en el sufrimiento, en el momento duro, en el momento oscuro, donde todo parece derrumbarse, hay alguien que tiene el valor de mirar más allá. Y desde ahí, hoy justamente yo les quería compartir con mucha humildad este concepto o este abordaje de la santidad. ¿Por qué? Porque en definitiva, los santos han sido hombres y mujeres que aceptan y asumen el desafío de no dejarse resignar por el presente. No se dejan resignar por el presente. Son los que tienen la valentía de esperar, como que no se dejan condenar por el ahora. Por el aquí y el ahora. ¿Cuántas veces sentimos que el aquí y el ahora es aquello que nos condena? Es aquello que nos detiene, es aquello que nos ha como sumergido en una especie de laberinto donde no encontramos la salida. Bueno, justamente es ahí donde empieza a crecer la capacidad de la santidad, que muchas veces tenemos la santidad asociada como a una especie de inmunidad absoluta a todo. Yo diría a la quietud. Tenemos la santidad asociada a la quietud. A veces de tanto mirar las imágenes y todo, esa quietud que nos ofrecen, esa paz también que nos ofrecen, a veces nos hacen olvidar de todo el movimiento que ha habido en cada una de la vida de los santos. ¿Por qué?
porque justamente ellos, al no dejarse condenar por el ahora, asumen el desafío, que es confiar donde todo parece imposible. De hecho, queridos amigos, la fe es una paradoja, ¿eh? Se trata de ver a Dios donde parece no estar. Eso es la fe. Eso es la fe. La fe, como decía un amigo con menos poesía y con menos teología, es la capacidad de bancarse preguntas. Cuando hay preguntas que no tienen respuesta, cuando uno se las banca, ahí está poniendo la fe. Por eso el texto de las bienaventuranzas, que es un texto clave en nuestra vida de fe y es un texto clave en lo que fue la comunidad de Mateo, porque con este texto, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, se inaugura la enseñanza de Jesús. Es como, diríamos, que Jesús hace el prólogo de todo lo que va a venir después. Y ese es el texto que hoy la Iglesia nos quiere presentar. Y ahí se nos presentan toda una serie de situaciones paradójicas donde aquellos que vivimos, sostenemos, queremos, necesitamos tener fe, estamos llamados a vivir sin ceder a la dictadura del fenómeno, de lo que acontece. Lo que existe ahora no es la última palabra. Eso sería algo muy importante, comenzando por quien les habla para decírnoslo todos los días. Lo que vivimos ahora, lo que vivimos cada uno de estos días, lo que vivimos en este 2020, lo que vivimos en esta pandemia, no es la última palabra. No es la última palabra. Es parte del camino, es parte de la situación, es parte de un camino que, si miramos con perspectiva histórica, acabamos hace poco más de una semana de celebrar 290 años de una comunidad parroquial, que es la nuestra, que es esta comunidad parroquial. Y cuando uno mira los anales, cuando uno mira las crónicas, las cosas que pasaron, uno se da cuenta que uno está inscribiendo un capítulo, pero no todo el libro. ¿Por qué? Porque precisamente la paradoja y la esperanza van siempre de la mano. ¿Por qué? Porque los santos y nosotros, como proyecto de ellos, son los que esperan en estas situaciones paradójicas. Ahí hoy se juega nuestra santidad. ¿Por qué? Porque se juega el ser felices sin dejarnos aplastar por el peso del presente. Esto no significa ser personas ingenuas, porque eso no es santidad. Eso no es santidad. La santidad justamente es ser totalmente consciente del peso de la realidad, de lo que estamos viviendo, de lo que está aconteciendo, pero sin ceder, con todo eso, sin dejarnos arrastrar a la desesperación, a la inmovilidad, al vacío. Por eso hay una clave que alguna vez les compartí en el texto, que es muy interesante, que la palabra que Jesús utiliza, ese felices, bienaventurados, dice otro texto, no es la palabra que los filósofos tradicionales utilizaban para hablar de la felicidad. Los filósofos utilizaban una palabra que en griego es eudaimonia. Y esa palabra
está significada como una recompensa, como la felicidad como una recompensa para el esfuerzo individual, ¿eh? También cada uno de nosotros siente que la felicidad es lo que va construyendo, lo que tiene justamente que sentir que está en nuestras manos. El otro día hablábamos recordando al Papa Francisco del momento y del tiempo y cómo la distinción, que el momento es lo que vamos construyendo, pero el tiempo no. El tiempo es de Dios, no es nuestro. Y cuando nos creemos dueños del tiempo, ahí empezamos como a perder. Entonces, a veces también nos creemos a nosotros mismos que todo está en nuestras manos o que necesitamos el favor del destino para lograrlo. Entonces, Jesús, en cambio, utiliza un adjetivo, que es el adjetivo Makarios, que indica precisamente una manera de estar en situación, una manera de estar en una situación concreta, ¿eh? Y ahí está la paradoja, que lo que nos dice Jesús, que uno puede ser feliz incluso en situaciones que en realidad parecieran no ser favorables. Es como muchas veces nos pasa en el día a día de hoy. Bueno, cuando termine la pandemia, cuando esto termine, cuando esto se acabe, cuando salga la vacuna, si bien todos sabemos y esperamos y rezamos y trabajamos porque esto sea, hay un lapso de tiempo, ya son 8 meses, imagínense si en estos 8 meses hubiéramos perdido, o a veces puede ser así, la capacidad de alegrarnos, la capacidad de ser felices, la capacidad de decir algo lindo al otro, la capacidad de dar gracias a Dios por un día de sol, todo eso. Ahí, justamente, ¿por qué? Porque estamos sobrepasados, estamos como sepultados sobre la lápida de la situación, sobre la lápida del presente. Entonces, justamente, allí es donde Dios crea el espacio. En esta situación es donde Dios crea el espacio para que generemos esperanza. Y somos nosotros, cada uno de nosotros, quienes tiene que hacerlo, con los suyos, con el que Dios nos pone cerquita. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos dice, que esta felicidad no es el resultado de un esfuerzo, por noble y auténtico que sea, sino la voluntad de recibir un don, la disponibilidad de acoger la presencia de Dios en el vacío de la vida, en el momento que pareciera no haber nada. ¿No les ha pasado a veces que uno en momentos muy duros, muy difíciles de salud o situaciones, todo, uno se entrega a Dios y hay un instante en que uno no sabe por qué, pero como que se ve inundado de una tranquilidad y de una paz que dice que ningún analgésico ni ningún inhibidor de la angustia puede con eso. Bueno, tal vez ese instante es en el que somos Makarios. ¿Por qué? Porque sabemos ver en medio de la situación que hay algo que nos es dado. Por eso, justamente, las situaciones paradójicas se dan porque creemos que solo la felicidad nos va a venir cuando seamos ganadores, cuando tenemos todo, cuando sabemos defendernos de todas las formas posibles. Por eso, al final, Jesús hace como le habla a los que están presentes, pero al final le habla a los discípulos de todos los tiempos. Yo diría que el final de este Evangelio es el mensaje que hoy Jesús nos quiere dar a nosotros. ¿Y qué nos dice Jesús? Que también se puede tratar de experimentar la felicidad, de experimentar la esperanza
cuando parece imposible, de darle cabida a Dios, al Dios de Jesucristo, cuando no hay ya nada ni nadie a qué aferrarse. Saber esperar la justicia sin intentar hacerte justicia a vos mismo. Y entonces, desde ahí están los santos, los que han desafiado el presente. ¿Por qué? Porque ven la presencia de Dios en un contexto y en un hoy dramático. ¿Cuántos santos a lo largo de estos 8 meses han estado en las terapias intensivas? ¿Cuántos santos han luchado? Estamos hablando y estamos rezando hace días por el doctor Coria, decano de la Facultad de Medicina, que precisamente en orden de su labor se vio contagiado y hoy está saliendo. Compartía Sandra, la jefa de enfermería, también de la Universidad de Morón, dice: vi que se moría y vi cómo volvió. Entonces, desde ahí hoy queremos también a nosotros que de una manera u otra la angustia, el miedo, el terror nos hace como morir. Hoy, en este día de luz, en este día de santidad, en este día de sol, queremos volver, queremos reencontrarnos. Que Dios nos ilumine justamente y nos haga encontrar lugar para la esperanza en este contexto.